Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Cholula Ruiz, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. El día de hoy estamos trabajando con la materia Contexto Socioeconómico de México a cargo de la profesora Xochitl Tinoco Villalba y vamos a hablar de la evidencia de aprendizaje de la unidad número 3, neoliberalismo y globalización. El neoliberalismo surge en la década de los 70 en el mundo. Son Estados Unidos e Inglaterra los primeros en adoptar este modelo, por así llamarlo, y básicamente lo que buscaban era reactivar sus economías. En ese entonces los países capitalistas sufrían una de sus peores crisis y buscaban con esto nuevamente retomar ese camino que estaban buscando en busca de ser países poderosos. En México llega en la década de los 80, es en 1982 con el presidente Miguel de la Madrid que se adopta este modelo. En ese entonces existían una serie de factores que no ayudaron a que el modelo pudiese brindar los beneficios o fuese tan efectivo como lo buscábamos o como se buscaba. Surge un grupo de jóvenes estadounidenses llamados tecnócratas que buscaban reactivar la economía en México a través de privatizaciones. Y bueno, 3 años después de iniciar el mandato Miguel de la Madrid, también sufre un obstáculo importante que es el terremoto de 1985, en donde se tienen innumerables pérdidas humanas, materiales, y eso afectó mucho el que durante su sexenio pudiese amalgamar este modelo. Llega en 1988 Carlos Salinas de Gortari, lleno de mucha crítica, lleno de controversia, ante las elecciones que en ese entonces se habían dado, en donde se decía que había sido un fraude, elecciones que estuvieron acompañadas de último momento por cortes de energía eléctrica, por un incendio por ahí que dicen que fue accidental, y pues bueno, aunado a eso, cuando las estadísticas decían que él era el que menos iba a ocupar la silla presidencial, pues se da este caso, ¿no? Este fraude que le llaman electoral, en donde todo el pueblo quedó indignado y llega a la presidencia Carlos. Intenta seguir con este modelo, una serie ahí de políticas, creo yo, mal aplicadas. Como tal, el neoliberalismo creo que era un pensamiento, una corriente importante que ayudó de hecho a muchos países a desarrollarse. Sin embargo, hoy en día todavía lo vivimos, pero hubieron por ahí políticas que no ayudaron, que creo que buscaron más el beneficio personal de muchos, y pues bueno, no se logró concretar. En 1988 llega Carlos Salinas de Gortari, termina su mandato en el 94 y en 1994, pues bueno, ya se había dado al cierre de su sexenio de Carlos Salinas de Gortari esta tragedia de la muerte de Luis Donaldo Colosio. No sabemos si iba a haber un cambio real con él, es algo que nunca se va a saber. Sin embargo, lo que sí se sabe es que el pueblo lo quería, el pueblo estaba con él y también resulta ahí un golpe importante el que haya perdido la vida, lo hayan asesinado y perder la credibilidad en todos los aspectos del partido. Ponen como sustituto a Ernesto Zedillo, él llega a la presidencia, gana las elecciones, llega a la presidencia y pues bueno, durante sus sexenios fue uno de las peores crisis que vivió el país, ¿no? Ya durante el cierre de Carlos Salinas de Gortari, se dieron muchas situaciones, muchos factores que afectaron el arranque del inicio del sexenio de Ernesto Zedillo y pues todo esto le dio ahí una afectación importante para el desarrollo económico del país. Y pues bueno, posteriormente viene lo que es la globalización en México, ya dando pie al tema de la globalización. La globalización básicamente es un fenómeno que surge a consecuencia del neoliberalismo, ¿no? Y lo que buscaba la globalización era romper aquellas fronteras que existían entre los diferentes países para poder brindar un libre tránsito de servicios, de artículos entre diferentes naciones, ¿no? Y con eso reactivar la economía. Brinda muchos beneficios porque se viene una competitividad sana, por así llamarlo, un, un, un abanico interminable de precios, ¿no? Para un producto podíamos obtener diferentes precios y exportados de diferentes países. Entonces todo eso de alguna manera ayudó a que México tuviese una reactivación económica. También iba muy enfocado al tema tecnológico, ¿no? A que pudiésemos tener pues una comunicación mucho más efectiva y por ahí también proyectar la economía, impulsarla. Y pues bueno, al final, hoy en día todavía vivimos mucho de la globalización, en el día a día lo tenemos y son corrientes tanto el neoliberalismo como la globalización que hoy en día todavía se presentan y lo podemos ver en ámbitos muy simples de la vida cotidiana. Entonces, esta es mi explicación. La realidad es, considero yo que el neoliberalismo tenía
o tiene mucho potencial para reactivar la economía, para que los países se logren desarrollar. Sin embargo, el no tener políticas que impulsen esa reactivación hacen que lejos de que el neoliberalismo sea un trampolín para mejorar, pues se convierte en un obstáculo para el desarrollo económico, ¿no? Y por otra parte, la globalización, pues es muy buena, ha ayudado a muchos países, sin embargo, más se ha enfocado la balanza a apoyar a los países o a brindar las bondades a países de primer mundo, a los más desarrollados, y aquellos que no tienen ese desarrollo se han visto más afectados, ¿no? Muchas gracias.